Desperté y había un segundo sol en el cielo. Sin embargo, no lo miré en persona. Los noticieros y foros de internet gritaban, advertían con insistencia, no salgas y no mires el segundo sol. Lo único que parecía respaldar su escandalosa afirmación eran los chillidos sobrenaturales que provenían del exterior de la casa. Parecía que la gente había logrado captar imágenes del segundo sol. Las noticias nos decían que mirar una foto o un video era seguro, pero mirarlo directamente a simple vista causaría complicaciones. El clip que vi era un video tembloroso tomado con un teléfono, subido a internet por alguien que grababa desde la ventana de su apartamento. En algún lugar al otro lado del mundo, la cámara apuntaba al cielo y allí estaba, el sol. Y, justo debajo, inconfundiblemente, otro. Su color era apagado, rojo oscuro, como metal caliente enfriándose en agua. A su alrededor, un halo azul pulsante parpadeaba, expandiéndose y contrayéndose rítmicamente, como un latido. El video terminó abruptamente. El teléfono cayó al suelo alfombrado con un ruido metálico y fuera de cámara se oyó un gemido bajo. La urgencia de mirar por la ventana era sin duda tentadora, pero todos los medios que vi decían lo mismo. Quédate donde estás y no mires. Mi novia, Alicia, se había despertado a mi lado. Comenzó a llorar un poco mientras intentaba llamar a sus padres. Desde que habíamos recuperado nuestros teléfonos esa mañana, había estado marcando una y otra vez, desesperada por contactarlos. Le aterra que yo hubieran sucumbido a lo que fuera que estuviera en el cielo. No respondieron a ninguna de sus llamadas. Le dije que probablemente las líneas estaban saturadas con otras personas haciendo lo mismo, pero no dejaba de intentarlo. No había buzón de voz. No había desconexión. Tranquila, cariño, balbuceé, intentando mantener la calma. Resopló por la nariz. Siempre contestan. Volvió a tocar la pantalla. Siempre contestan. Llevábamos más de 2 horas encerrados en casa. Las redes sociales rebosaban de imágenes, no de los soles en sí, nadie quería mirarlos directamente, sino del efecto que tenían en el exterior. Los autos chocaban, la gente corría por las calles presa del pánico o simplemente permanecía inmóvil, mirando hacia arriba, como si estuvieran en un estado de shock o completamente aturdidos. Algunos peleaban, primero puñetazos y patadas, luego las imágenes se volvían más oscuras. Armas, cuchillos. Un video mostraba a alguien golpeando a otra persona con una palanca mientras los transeúntes miraban fijamente, inmóviles. Aún no oíamos disparos silbando por nuestro vecindario, pero empecé a preocuparme de que fuera solo cuestión de tiempo. Después de ver esos videos, me di cuenta de que tenía miedo a los soles. Por suerte para nosotros, nuestra casa es la guarida de un vampiro. Cortinas oscuras, paredes gruesas, apenas un rayo de sol incluso en un buen día. Parecía casi construida a propósito para este momento. Y estábamos protegidos del orbe, siempre brillante en el cielo, al que ahora se unía otro cuerpo celeste imposible. Por supuesto estaba confundido, tratando de entenderlo todo, cuando los vecinos empezaron a gritar. No entendíamos lo que decían, pero parecía que estaban peleando. Igual que en los videos de internet, gritos que se convirtieron en alaridos. Me atreví a echar un vistazo sabiendo que la ventana contigua a la casa de nuestros vecinos no daba ninguno de los 2 soles. A pesar de las súplicas de mi novia, recorrí la cortina y miré. En el porche estaba la pareja de al lado. El marido sostenía un bate de béisbol. Parecía que estaba amenazando a su esposa. De nuevo no pude entender las palabras, pero eran muy fuertes. Escuché con más atención. Entonces, le puse atención de verdad y me di cuenta de que no decían nada en absoluto. Solo eran ruidos, gritos, gruñidos, gemidos, exclamaciones vacías sin sentido.
Y entonces la golpeó. Una y otra vez la golpeó en la cabeza. El repugnante crujido de la madera maciza contra el hueso resonó por todo el porche, partiéndole el cráneo y derramando su contenido en un revoltijo brillante. No se detuvo ahí. Siguió golpeando, martillando a la pasta húmeda que una vez fue su cabeza, una y otra vez. Me quedé paralizado, estupefacto con el horror que se desarrollaba ante mí. La comprensión de lo que presenciaba me invadió lentamente, como agua fría subiendo por las piernas. Se me revolvió el estómago, contuve las náuseas y finalmente me obligué a apartarme de la ventana. En ese mismo instante, lo vi mirar al cielo y gritar a todo pulmón: ¡Yo no! ¡Yo no! Revisé las cerraduras de las puertas y me aseguré de que el volumen de la televisión estuviera bajo. Me abracé con fuerza mientras el caos del exterior se intensificaba. En un momento dado dejé de mirar el celular. No podía seguir viendo las noticias. No entendía nada. Mi novia, sin embargo, no podía apartar la vista de la pantalla. Estaba acurrucada en el sofá con las rodillas pegadas al pecho, sin apenas notar el vómito que había dejado al pie de la ventana. ¿Esto era el juicio final? ¿Una alucinación colectiva? No quería saberlo. Todo lo que sabía era que, dondequiera que hubiera luz del día en el mundo, reinaba el caos. Y las noches no parecían mucho mejores. Había visto un video antes de alguien en Europa, Francia, creo. Corrían por las calles de noche, grabando con su teléfono. No entendía su francés, pero el pánico en su voz era suficiente. No había luz. La única luz provenía de su teléfono, que se movía y se sacudía. Giraron la cámara para revelar una calle. Otros dos corrían junto a ellos. Entonces, algo salió corriendo de la oscuridad, rápido, encorvado, mal. Le atravesó el pecho a uno de los corredores y lo arrastró gritando hacia un callejón. La cámara giró rápidamente hacia el rostro del que publicaba, sollozando, temblando. Murmuraron algo entre lágrimas mientras detrás de ellos se oía el inconfundible sonido de carne desgarrándose. El video terminó ahí. Espero que hayan llegado a un lugar seguro, pero no lo sé. Durante las siguientes horas reinó el silencio. Solo los susurros de la televisión nos rompían, suaves y distantes, reproduciendo nuevas imágenes de los soles gemelos mientras se alzaban en lo alto del cielo. Alicia no podía dejar de mirar. Se sentó frente a la pantalla, quieta y en silencio, esperando a que sonara su teléfono. Yo, en cambio, estaba atormentado por una sensación de autonomía. Necesitaba hacer algo. Las noticias repetían el mismo mensaje: no mires a los soles. Pero las publicaciones en línea eran contradictorias. Algunos afirmaban que era seguro caminar afuera, siempre y cuando no se mirara hacia arriba. Sintiéndome sin elecciones, me acerqué sigilosamente a la puerta principal y la abrí un poco, intentando no hacer ruido para no asustar a Alicia. Dudé, pero luego extendí la mano hacia la luz del sol. Al principio, todo parecía normal, cálido, como una mañana de verano. Pero entonces, algo más. Dentro del calor, en lo más profundo de mis huesos sentí un escalofrío. Un frío lento y penetrante que irradiaba hacia adentro, no en la piel, sino en los músculos, en la médula. Era como si mi cuerpo no supiera interpretar la luz del segundo sol. Seguía mirando hacia abajo. Salí involuntariamente. El calor me invadió, pero el frío interior me oprimió. Se metió en las entrañas, las articulaciones, la boca del estómago. Apreté los puños, la extraña sensación me abrumaba. La necesidad de mirar hacia arriba era inmensa, agobiante, pero mantuve la cabeza baja. El pánico me invadió. ¿Qué estaba haciendo? Volví a entrar tan rápido como salí. Cerré la puerta, le puse llave y me apoyé en ella, respirando con dificultad. Decidí no confiar más en lo que decía el internet. La sensación de frío finalmente desapareció, pero algo más quedó con ella. No sé cómo describirlo. Dijeran lo que dijeran en internet, se equivocaban. No estás a salvo con esa luz. Aunque no levantes la vista, no estás a salvo. Después me sentí vacío,
como si mi cuerpo se hubiera quedado en un estado de tensión extrema y no pudiera soltarlo, como si estuviera nadando entre tiburones, con todos los músculos tensos, sabiendo que estaba un solo movimiento de partirme en dos. Y luego está el hecho de que me quedé parado viendo cómo alguien golpeaba a su pareja hasta la muerte con un bate de béisbol. Salí por mi propio juicio con ese psicópata cerca. ¿En qué demonios estaba pensando? Me dije a mí mismo que era una estupidez salir así, pero cuando lo pienso ahora, no estoy seguro de si tenía opción. ¿Decidí salir? ¿O algo decidió por mí? Ya no lo sé. Los soles se acercaban al horizonte, o eso supuse, mientras un tinte rojizo comenzaba a filtrarse a través de las cortinas. Las redes sociales habían quedado en silencio. Las noticias habían dejado de transmitir otra cosa que no fuese imágenes de los soles gemelos comenzando su descenso. Alicia no se había movido. No le había hablado desde que salí. No le había dicho lo estúpido que había sido. Me senté a su lado y la abracé. No reaccionó. Ni siquiera parpadeó. Estaba empezando a temblar cuando oí otro grito. ¡Ayuda! Una voz de mujer, justo afuera de nuestra casa. ¡Ayuda! La súplica fue larga y prolongada, entrecortada, como alguien atrapado en una trampa para osos. Sus gritos se hicieron cada vez más fuertes, cada uno más desesperado que el anterior. ¡Ayuda! Me separé de Alicia y volví a tropezar hacia la puerta principal. Esta vez no la abrí, pero sí miré por la ventana. La mujer permanecía inmóvil en la calle, con la ropa rasgada como si hubiera atravesado por un rallador de quesos. Cortes y abrasiones cubrían su cuerpo. Semidesnuda, miraba fijamente a los soles. Sus gritos se intensificaron cada vez más fuertes, más agudos. Todo su cuerpo temblaba y el sonido que emitía se volvió extraño, forzado, gorgoteante, deforme, como si su cuerpo ya no supiera cómo producir un grito. Entonces se detuvo. Algo surgió de su garganta. Su mandíbula se dislocó con un crujido espantoso. Sus mejillas se desgarraron violentamente al abrirse una grieta desde la barbilla hasta el cuero cabelludo. La parte superior de su cabeza se desplomó hacia atrás, colgando suelta e inútil, mientras un brazo salía de ella. No, de dentro de ella. El brazo era tan largo como ella era alta, fibroso y cubierto de sangre. Su piel roja latía como algo a medio formar y aún húmedo. Se elevó lenta y deliberadamente afuera de su cuerpo desmoronado. No pude soportar mirar más. Me tiré al suelo aplastando mi cuerpo. No quería que me viera, no quería que supiera que estaba ahí. Los sonidos que siguieron fueron peores. Su cuerpo se desgarró y rompió, crujió, se partió, gorgoteó, se desplomó como si algo estuviera desarmándolo y rearmándolo. No sé cuántas náuseas me quedaban, pero todas terminaron en mi pecho. Y no me moví. No podía moverme. El chillido de la criatura que estaba fuera llenó el aire, aumentando de tono hasta que sentí que partía el mundo en dos. Entonces oí a otros, ecos tenues, compartiendo la llamada, al otro lado del vecindario, un coro de cosas que no deberían de existir. Lloré en silencio, intentando no respirar muy fuerte. Al cabo de un rato, la cosa de afuera se fue. Me levanté lentamente del suelo y me recosté contra la pared, con los brazos alrededor de las rodillas. Ni siquiera noté que Alicia estaba frente a mí, fuera de mi vista, hasta que sentí su presencia, ese cambio en el aire, la sutil presión de ser observado. Levanté la vista. Estaba completamente quieta. Se quedó de pie sobre mí como una muñeca en la habitación equivocada, con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás. Sus ojos estaban fijos en el techo, sin parpadear, sin ver, o tal vez viendo más de lo que yo jamás podría. Entonces bajó la mirada. Sus ojos estaban demasiado rojos, demasiado abiertos. La piel alrededor de ellos estaba estirada, delgada y en carne viva, como si hubiera estado mirando sin pestañear durante horas.
Los vasos sanguíneos se extendían como una telaraña sobre el blanco de sus ojos, agrietándolos como porcelana rota. Me miró a través de mí, hacia algo mucho más allá de mí. Su sonrisa se ensanchó. La televisión. Después de todo, no había sido seguro. ¿Puedes escucharlo?, dijo con la voz apagada por los dientes apretados. ¿Qué? ¿Nos llaman? Su tono era tranquilo, casi reverente, como si estuviera describiendo una canción que solo ella podría oír. Me estremecí. Ese mismo ruido que hizo la criatura resonó en mi mente. «Tienes que verlo», repitió y esta vez se acercó. Sus ojos se oscurecieron, sus pupilas se tornaron rojas. Parecía que algo hervía tras ellas. Luego vinieron sus lágrimas, sangre espesa y viscosa. Corrió por sus mejillas en chorros lentos y simétricos. Extendió la mano. Su mano era cálida, reconfortante, lo opuesto a la frialdad que había sentido en la luz. Y por un horrible instante me sentí seguro. Empezó a sangrar más. La sangre goteaba de su nariz, de sus orejas, de las comisuras de su boca, sonriente. Pero a ella no le importó. Pronto, a mí tampoco me importaría. Miré más allá de ella, por encima de su hombro, hacia la televisión. Los soles estaban ahí. La transmisión no había terminado. La cámara había enfocado al antinatural, su superficie latiendo a un ritmo lento e hipnótico. Me quedé mirando. Era hermoso. Un halo fundido, una tormenta viviente, una estrella fingiendo ser un dios. Y por un instante, solo un instante, me sentí verdaderamente, increíblemente feliz. Entonces parpadeó. Acaban de escuchar No miren al segundo sol, un archivo compartido por Twilight. Me recuerda la historia de la estrella infernal Remina. Este tipo de historias apocalípticas son realmente un deleite. El ver cómo es que los pilares de la física y la lógica se colapsan y nuestras antiguas civilizaciones de ciencia y estudio se colapsan a nuestro alrededor, mientras ahora nos vemos obligados a bailar al compás de los dioses olvidados. No olviden darle like si les gustó este relato y suscribirse y habiliten notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras historias. Por favor, comenten qué les pareció. Aquí termina esta transmisión de terror. Desde la estación les deseamos unas muy buenas noches.